A continuación les hablaré acerca de las inmunodeficiencias secundarias. Las deficiencias del sistema inmunitario surgen a menudo debido a anomalías que no son génicas, sino que se adquieren a lo largo de la vida. Las enfermedades por inmunodeficiencia son, de hecho, más frecuentes que las inmunodeficiencias congénitas y se deben a distintos tipos de mecanismos patogénicos. Entre ellos, la inmunosupresión puede deberse a una complicación biológica de otro proceso morboso. Las inmunodeficiencias iatrogénicas pueden surgir como complicaciones del tratamiento de otras enfermedades, y la inmunodeficiencia puede adquirirse por una infección dirigida a las células del sistema inmunitario. Las enfermedades en las que la inmunodeficiencia es una complicación frecuente son la malnutrición, las neoplasias y las infecciones. Como observamos en la tabla mostrada, decimos que la malnutrición se acompaña de una alteración de la inmunidad celular y humoral. La base de la inmunodeficiencia no se ha establecido bien. Se puede suponer que los trastornos son causados por un consumo deficiente de proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Influye también de manera adversa esto en la maduración y función de las células del sistema inmunitario. Otro punto importante es que los pacientes con cáncer generalizado avanzado son a menudo proclives a la infección por la alteración de las respuestas inmunitarias celulares y humorales a diversos microorganismos. Los tumores de la médula ósea, incluidos los cánceres metastásicos de la médula y las leucemias que surgen en la médula, pueden interferir con el crecimiento y el desarrollo de los linfocitos normales y de otros leucocitos. El HTLV1 es un retrovirus con tropismo por los linfocitos T CD4. Sin embargo, en lugar de matar a los linfocitos T cooperadores, los va a transformar y produce una neoplasia muy maligna en los linfocitos T, llamada leucemia linfoma del linfocito T adulto. La inmunosupresión iatrogénica suele deberse a tratamientos farmacológicos que matan o inhabilitan a los linfocitos. A pacientes con cáncer se le administran varios antineoplásicos y estos suelen ser citotóxicos para las células en proliferación. Otra forma de inmunodeficiencia adquirida se debe a la falta de vaso. Los pacientes sin vaso tienen mayor proclividad a las infecciones. Esta mayor propensión se debe en parte a un defecto en la eliminación fagocítica. Esto es una importante función fisiológica del vaso, y en parte también a respuestas defectuosas de anticuerpos debidas a la falta de linfocitos B de la zona marginal. El virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es la enfermedad causada por la infección por el VIH y se caracteriza por una inmunosupresión profunda con infecciones oportunistas y tumores malignos asociados, hemación y degeneración del sistema nervioso central. El VIH infecta a varias células del sistema inmunitario, como los linfocitos T CD4 cooperadores, los macrófagos y las células dendríticas. Características moleculares y biológicas del VIH. El VIH es un miembro de la familia de los lentivirus de los retrovirus animales. Se han identificado dos tipos muy estrechamente relacionados de VIH, designados como VIH-1 y VIH-2. El VIH-1 es, con diferencia, la causa más frecuente de SIDA. El VIH-2, que difiere en su estructura genómica y antigenicidad, causa una forma de SIDA con una progresión más lenta de la enfermedad ligada al VIH-1. Estructura y genes del VIH. El VIH consiste en dos cadenas idénticas de ARN y enzimas asociadas, incluidas la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa, introducidas en un compuesto nuclear en forma de cono, compuesto de la proteína de la cápside P24 con una matriz de la proteína P17 alrededor, todo rodeado de una cubierta membranaria fosfolipídica derivada de la célula anfitriona. Las proteínas de la membrana codificada por el virus gp41 y gp120 están unidas a la cubierta. El CD4 y los receptores para las quimiosinas situados en la superficie de la célula anfitriona actúan como receptores para el VIH-1. Una partícula infecciosa de VIH consta de, como ya dijimos, dos cadenas idénticas de ARN dentro de un núcleo de proteínas víricas y rodeadas de una capa fosfolipídica derivada de la membrana de la célula anfitriona, pero que incluye proteínas de membrana codificadas por el virus. El genoma del ARN del VIH tiene aproximadamente 9.2 kilobases de longitud
y tiene la disposición básica de la secuencia de ácidos nucleicos características de todos los retrovirus conocidos. El genoma del VIH está formado por las repeticiones terminales largas, el LTR, en cada extremo del genoma, que regulan la expresión de los genes víricos, la integración del virus en el genoma del anfitrión y la replicación vírica. La secuencia GAT codifica proteínas estructurales del núcleo. La secuencia ENV codifica las glicoproteínas de la cubierta GP120 y GP41, que se asocian de forma no covalente entre sí y son necesarias para la infección de las células. La secuencia POL codifica la transcriptasa inversa, la integrasa y proteasas víricas necesarias para la replicación. Además de estos genes retrovíricos típicos, el genoma del VIH-1 contiene también 6 genes reguladores en concreto: los genes TAC, REF, BIF, NEF, VPR y VPU, cuyos productos regulan la replicación del virus y la evasión inmunitaria del anfitrión de diversas formas. A continuación veremos el mecanismo de entrada y ciclo vital del virus. La infección de las células por el VIH comienza cuando la glucoproteína en la cubierta GP120 del virus se une a dos proteínas en las células del anfitrión, el CD4, y a un correceptor que forma parte de la familia de receptores para quimiosinas. Las partículas víricas que inician la infección están habitualmente en la sangre, el semen u otros líquidos corporales de un sujeto, y se introducen en otro por medio del contacto sexual, el pinchazo de una aguja o la vía transplacentaria. Entonces, el primer paso de este proceso es la unión de las subunidades GP120 a las moléculas CD4, lo que va a inducir un cambio tridimensional que promoverá la unión secundaria del GP120 a un correceptor de quimiosinas. La unión del correceptor induce un cambio tridimensional en GP41 que expone una región hidrófoba, llamada pectiofusión, que se inserta en la membrana celular y posibilita que la membrana vírica se fusione con la membrana de la célula diana. Los receptores más importantes para las quimiosinas, que actúan como correceptores para el VIH, son el CXCR4 y el CCR5. Una vez el virión del VIH entra en la célula, las enzimas que hay dentro del complejo nucleoproteínico se activan y comienzan el ciclo reproductivo del virus. El núcleo nucleoproteínico del virus se rompe. El genoma del ARN del VIH se transcribe de forma inversa en una cadena doble de ADN, gracias a la transcriptasa vírica inversa, y el ADN del virus entra en el núcleo. La integrasa vírica también entra en el núcleo y cataliza la integración del ADN vírico en el genoma de la célula anfitriona. El ADN del VIH integrado se llama provirus. Transcripción de los genes y síntesis de partículas víricas. Transcripción de los genes del ADN. La transcripción de los genes del ADN del provirus integrado está regulada por el LTR. El inicio y la transcripción del gen del VIH en los linfocitos T está ligado a la activación de los linfocitos T por el antígeno o por citocinas. El estímulo mediante el TCR y las citocinas de la transcripción de los genes del VIH conllevan probablemente a la activación del NF-κB y su unión a secuencias del LTR. Síntesis de partículas víricas. La síntesis de partículas víricas infecciosas maduras comienza después de que se produzcan los transcriptos del ARN vírico completos y se expresen los genes del virus en forma de proteínas. Los ARN mensajeros que codifican las diversas proteínas del VIH derivan de un solo transcripto completo mediante fenómenos de corte y empalme. Las proteínas REF, TAC y NEF son productos génicos tempranos codificados por ARN mensajero, completamente cortados y empalmados que se exportan desde el núcleo y se traducen en proteínas en el citoplasma poco después de la infección de la célula. Los genes tardíos son ENV, GAC y POL, que codifican componentes estructurales del virus y se traducen a partir de un solo ARN cortado y empalmado una sola vez o sin modificar. La proteína REF inicia el cambio de la expresión génica inicial a la tardía, promoviendo la exportación de estos ARN génicos tardíos incompletamente cortados y empalmados fuera del núcleo. El producto génico de POL es una proteína precursora que se escinde de forma secuencial
para formar las enzimas transcriptasa inversa, proteasa, ribonucleasa e integrasa. Entonces comienza el ensamblaje de las proteínas víricas infecciosas, empaquetando transcriptos de ARN de longitud completa del genoma provírico dentro de un complejo nucleoproteínico que incluye las proteínas nucleares GAG y las enzimas codificadas por Pol requeridas para el siguiente ciclo de integración. Patogenia de la infección por VIH y SIDA. La enfermedad del VIH comienza con una infección aguda que solo controla en parte la respuesta inmunitaria del anfitrión y avanza a una infección crónica progresiva de los tejidos linfáticos periféricos. El virus suele entrar a través del epitelio de una mucosa. Los siguientes acontecimientos en la infección pueden dividirse en varias fases. La infección aguda o temprana se caracteriza por una infección de los linfocitos T memoria CD4 que hay en los tejidos mucosos linfáticos y por la muerte de muchas células infectadas. Como los tejidos mucosos son el mayor reservorio de los linfocitos T del cuerpo y el principal lugar de residencia de los linfocitos T memoria, esta pérdida local se refleja en una reducción considerable de linfocitos. De hecho, al cabo de 2 semanas de la infección puede destruirse una gran fracción de los linfocitos TCD4. La fase de transición, desde la fase aguda a la fase crónica de la infección, está acompañada por la diseminación del virus, la viremia y el desarrollo de las respuestas inmunitarias del anfitrión. Las células dendríticas del epitelio en las zonas de entrada del virus capturan al virus y después migran a los ganglios linfáticos. Las células dendríticas expresan una proteína con un dominio lectina ligador de manosa, llamado DC-Zinc, que puede ser particularmente importante en la unión de la cubierta del VIH y el transporte del virus. Al cabo de unos días de la primera exposición al VIH, puede detectarse replicación vírica en los ganglios linfáticos. Esta replicación provoca una viremia. La viremia permite al virus diseminarse por todo el cuerpo e infectar a los linfocitos T cooperadores, a los macrófagos y a las células dendríticas en los tejidos linfáticos periféricos. A medida que se propaga la infección por el VIH, el sistema inmunitario adaptativo monta respuestas inmunitarias celulares y humorales dirigidas contra los antígenos víricos. En la fase crónica, los ganglios linfáticos y el vaso son los lugares de replicación del VIH y de destrucción celular continua. Durante este periodo de la enfermedad, el sistema inmunitario sigue controlando la mayoría de las infecciones por microbios oportunistas y hay pocas o ninguna manifestación clínica de la infección por el VIH. Por tanto, esta fase de la enfermedad por el VIH se llama periodo de latencia clínica. Aunque la mayoría de los linfocitos T de la sangre periférica no albergan el virus, la destrucción de los linfocitos TCD4 dentro de los tejidos linfáticos progresa de forma estable durante el periodo latente y el número de linfocitos TCD4 sanguíneos circulantes va a disminuir progresivamente. Finalmente, a lo largo de un periodo de años, el ciclo continuo de infección vírica, muerte de linfocitos T y nueva infección lleva a una pérdida detectable del número de linfocitos TCD4 en los tejidos linfáticos y en la circulación. Mecanismos de la inmunodeficiencia causada por el VIH. La infección por el VIH afecta finalmente la función de los sistemas inmunitarios innato y adaptativo. Los defectos más prominentes aparecen en la inmunidad celular y pueden atribuirse a varios mecanismos, como efectos citopáticos directos e indirectos del virus. Efecto citopático directo. Se refiere a la muerte de los linfocitos TCD4. Se asocia a la producción del virus en las células infectadas y es una causa importante de la reducción del número de estas células, especialmente en la fase temprana o aguda de la infección. Se han descrito varios efectos tóxicos directos del VIH sobre los linfocitos CD4 infectados. Entre estos podemos decir el proceso de producción del virus con la expresión del Gp41 en la membrana plasmática y la gemación de partículas víricas puede aumentar la permeabilidad de la membrana plasmática y provocar la entrada de cantidades mortales de calcio, lo que induce la apoptosis o la lisis osmótica de la célula. La producción vírica puede interferir con la síntesis de proteínas celulares y así llevar a la muerte celular. La membrana plasmática de los linfocitos TCD4 por el VIH se fusiona con la de los linfocitos TCD4 no infectados en virtud de interacciones Gp120-CD4.
y se forman células gigantes multinucleadas o sinsitios. El proceso de formación de sinsitios inducido por el VIH puede ser mortal para los linfocitos T-CD4 infectados por el VIH, así como para los linfocitos T-CD4 sin infectar. Sin embargo, este fenómeno se ha observado sobre todo en el laboratorio y raramente se observa en los pacientes con SIDA. Efecto citopático indirecto. La activación crónica de los linfocitos T puede predisponer a las células a la apoptosis. Aún no se ha definido la vía molecular implicada en este tipo de muerte celular inducida por la activación. La muerte apoptósica de los linfocitos activados puede ser responsable de la observación de que la pérdida de los linfocitos T supere en gran medida al número de células infectadas por el VIH. Hay linfocitos T citotóxicos específicos frente al VIH en muchos pacientes con SIDA y estas células pueden matar a los linfocitos T CD4 infectados. Además, los anticuerpos contra las proteínas de la cubierta del VIH pueden unirse a los linfocitos T CD4 infectados por el VIH y dirigir a las células hacia una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La unión de GP120 al CD4 intracelular recién sintetizado puede interferir con el procesamiento normal de las proteínas en el retículo endoplásmico y bloquear la expresión en la superficie celular del CD4, lo que hace a las células incapaces de responder al estímulo antigénico. La maduración de los linfocitos T CD4 en el timo se hace defectuosa en los sujetos infectados. Defectos funcionales del sistema inmunitario de personas infectadas. Los defectos pueden ser el resultado de los efectos directos de la infección por el VIH sobre los linfocitos T CD4, incluidos los efectos del GP120 soluble liberado de la unión de las células infectadas a las células no infectadas. Por ejemplo, el CD4 que se ha unido al GP120 puede no estar disponible para interactuar con las moléculas de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad situado en las células presentadoras de antígenos, y así se inhibirán las respuestas de los linfocitos T a los antígenos. También, la unión del GP120 al CD4 puede producir señales que reduzcan la función del linfocito T cooperador. Los linfocitos T infectados por el VIH son incapaces de formar sinapsis herméticas con las células presentadoras de antígenos y así pueden interferir también con la activación del linfocito T. Los macrófagos expresan concentraciones mucho menores de CD4 que los linfocitos T cooperadores, pero expresan correceptores CCR5 y son sensibles a la infección por el VIH. Sin embargo, estos son relativamente resistentes a los efectos citopáticos del VIH. Los macrófagos también pueden infectarse por una vía independiente del GP120-GP41, como lo es la fagocitosis de otras células infectadas o la endocitosis mediada por el receptor para el Fc de viriones del VIH cubiertos de anticuerpos. Las células dendríticas también son susceptibles a la infección, pero no resultan dañadas. Sin embargo, estas células forman un contacto íntimo con los linfocitos T vírgenes durante el curso de la presentación del antígeno. En cuanto a la evolución clínica de la infección por el VIH, la evolución de la enfermedad por el VIH puede seguirse midiendo la cantidad de virus en el plasma del paciente y la cifra de linfocitos TCD4 en la sangre. La fase aguda de la enfermedad aparece en el 50 al 70% de los adultos infectados, habitualmente en la tercera a la sexta semana de la infección. Hay una cifra máxima de virus en el plasma y una moderada reducción de la cifra de los linfocitos TCD4, pero el número de los linfocitos TCD4 sanguíneos vuelve con frecuencia a la normalidad. En muchos pacientes, sin embargo, la infección permanece oculta y no hay síntomas. La fase crónica de la latencia clínica puede durar muchos años. Durante este tiempo, el virus queda contenido dentro de los tejidos linfáticos y la pérdida de los linfocitos TCD4 se corrige reponiendo a los progenitores. Los pacientes son asintomáticos o sufren infecciones leves. Al cabo de 2 a 6 meses de la infección, la concentración plasmática del virus se estabiliza en un punto de ajuste particular que difiere entre cada paciente. A medida que la enfermedad progresa, los pacientes se hacen sensibles a otras infecciones y las respuestas inmunitarias a estas infecciones pueden estimular la producción del VIH y acelerar la destrucción de los tejidos linfáticos. La fase SIDA.
es cuando la cifra de linfocitos TCD4 va a disminuir por debajo de 200 células por milímetros cúbicos. La viremia del VIH puede aumentar de forma llamativa cuando la replicación vírica en reservorios distintos a los linfocitos T se acelera sin control. Los pacientes con SIDA sufren combinaciones de infecciones oportunistas, neoplasias, caquexias, insuficiencias renales y degeneración del sistema nervioso central. La pérdida de estos linfocitos CD4 es la principal razón de que los pacientes con SIDA sean proclives a muchos tipos diferentes de infecciones. Entonces, en la siguiente tabla se observa lo que les estuve explicando. A medida que la infección progresa, las manifestaciones clínicas son más graves y el paciente entonces es más susceptible a estas. Respuesta inmunitaria al VIH. La respuesta inmunitaria humoral y celular específica frente al VIH aparecen después de la infección, pero generalmente procuran una protección limitada. La respuesta temprana a la infección por el VIH sirve para eliminar a la mayoría de los virus presentes en la sangre y en los linfocitos T circulantes. Pero está claro que estas respuestas inmunitarias no erradican todos los virus y la infección supera finalmente al sistema inmunitario en la mayoría de los sujetos. A pesar de la escasa eficacia de las respuestas inmunitarias frente al virus, es importante caracterizarlas por tres razones. En primer lugar, las respuestas inmunitarias pueden ser perjudiciales para el anfitrión. En segundo lugar, los anticuerpos contra el VIH son marcadores diagnósticos de la infección por el VIH, que se usan ampliamente para los estudios de cribado. Y en tercer lugar, el diseño de vacunas eficaces para la inmunización contra el VIH requiere conocer los tipos de respuestas inmunitarias con más probabilidades de proteger al huésped. La respuesta inmunitaria adaptativa inicial a la infección por el VIH se caracteriza por la expansión de los linfocitos TCD8 específicos frente a péptidos del VIH. Hasta el 10% o más de los linfocitos TCD8 circulantes pueden ser específicos frente al VIH durante la infección aguda. Estos linfocitos T citotóxicos controlan la infección en la fase inicial, pero finalmente se muestran ineficaces. Los linfocitos TCD4 también responden al virus y estos linfocitos TCD4 pueden contribuir al control vírico de diferentes formas. Es necesaria una respuesta de linfocitos TCD4 eficaz para la cooperación con la generación de los linfocitos TCD8 memoria, pero también se ha demostrado que los linfocitos TCD4 median las respuestas citolíticas contra las células infectadas por el VIH, quizás usando al ligando del Fas para dirigirse al Fas situado en los linfocitos TCD4 infectados. La respuesta de los anticuerpos a diversos antígenos del VIH son detectables a la sexta o novena semana de la infección. Las moléculas del VIH más inmunógenos que desencadenan respuestas de anticuerpos parecen ser las glucoproteínas de la cubierta, y hay títulos altos de anticuerpos anti-GP120 y anti-GP41 en la mayoría de los sujetos infectados por el VIH. Mecanismo de evasión inmunitaria por el VIH. El VIH es el prototipo de microorganismo patógeno infeccioso que se evade de la defensa de los anfitriones destruyendo su sistema inmunitario. El VIH tiene una tasa de mutaciones sumamente alta, por la tendencia al error de la transcripción inversa, y de esta manera puede evitar ser detectado por los anticuerpos o los linfocitos T generados en respuesta a las proteínas víricas. Se calcula que en una persona infectada se producen todos los días cualquier posible mutación puntual en el genoma del virus. Una región de la molécula del GP120, llamada ASAV-V3, es uno de los componentes antigénicos más variables del virus. Las células infectadas por el VIH pueden evadirse los linfocitos T citotóxicos a través de una reducción de la expresión de las moléculas de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. La proteína NEF del VIH inhibe la expresión de las moléculas de la clase 1 del MHC, sobre todo al promover la interiorización de estas moléculas. Métodos diagnósticos para el VIH. Tenemos métodos indirectos y métodos directos. En los métodos indirectos tenemos a las técnicas inmunoenzimáticas, la aglutinación, la inmunocromatografía y el dot-block. En las técnicas inmunoenzimáticas tenemos de primera generación a los antígenos procedentes de lisados víricos. En la segunda generación, a los antígenos de recombinación genética o procedentes de síntesis. En la tercera generación se detectan anticuerpos IgG, IgM o IgA. Y en la cuarta generación se detectan antígenos y anticuerpos.
En los métodos directos tenemos a la reacción en cadena de la polimerasa, los cultivos y el P24. En cuanto al tratamiento y prevención del SIDA y el desarrollo de la vacuna, los primeros fármacos antirretrovíricos que se utilizaron ampliamente fueron los análogos de los nucleósidos que inhiben la actividad de la transcriptasa inversa. Los inhibidores de la transcriptasa diferentes a los nucleósidos se unen a las enzimas e inhiben su función. Se han obtenido inhibidores de la proteasa vírica que bloquean el procesamiento de las proteínas precursoras en proteínas maduras de la cápside vírica y del núcleo. Cuando estos inhibidores de proteasas se usan solos, surgen virus mutados resistentes a sus efectos. También se usan los inhibidores de la integrasa como parte del tratamiento antivírico e inhibidores de la entrada, que impiden la entrada del virus al dirigirse contra el CD4 o el CCR5 en la célula anfitriona o GP41 o GP120 en el virus. Desarrollo de las vacunas. Se han probado varias vacunas de virus vivos con la esperanza de que inducirán fuertes respuestas de linfocitos T citotóxicos. Tales vacunas abarcan virus híbridos recombinantes no virulentos compuestos de secuencias del VIS y del VIH, o de virus que se han atenuado mediante eliminaciones de una o más partes del genoma vírico, como el gen NEF. También se han estudiado muchas vacunas de ADN. Estas vacunas se componen de combinaciones de genes estructurales y regulados del VIS o del VIH, introducidos en vectores de expresión del ADN de los mamíferos. Las combinaciones de vacunas, como la inmunización inicial con la vacuna del ADN, seguida del recuerdo con un vector de la viruela de canario que exprese genes del VIH, han conseguido algunos de los resultados más prometedores hasta la fecha. Y bueno, con esto termina toda la parte acerca de las inmunodeficiencias secundarias adquiridas.